Bienvenidos y bienvenidas, un día más a En la mente del asesino. Hay crímenes que consternan a toda la sociedad, sobre todo cuando son cometidos contra niños, seres pequeños que no pueden defenderse. Casey Anthony es la macabra protagonista del caso de hoy, el cual conmovió a la sociedad estadounidense, sobre todo a la del estado de Florida, donde sucedieron los hechos. Antes de empezar, te invito a darnos un like, suscribirte y activar la campanita. La familia Anthony aparentaba ser perfecta. Cindy y George Anthony eran un matrimonio feliz, con 2 hijos ejemplares y viviendo en una amplia casa con piscina. Sin embargo, esta perfección solo era superficial, ya que tras las puertas de su hermosa casa reinaba el conflicto. El hijo mayor se marchó de casa muy joven y apenas mantiene contacto con sus padres. Por su parte, la hija menor, Casey, era totalmente incontrolable. No tenía interés en estudiar, solo quería salir de fiesta, beber, fumar, estar con chicos y mentir, lo cual se había convertido en su pasatiempo favorito. Casey mentía constantemente, incluso en cuestiones tan insignificantes como la hora. Por eso, cuando comenzó a aumentar de peso a principios de 2005, sus padres supieron inmediatamente que estaba embarazada. Sin embargo, ella lo negaba rotundamente. En un principio, afirmó que simplemente había ganado peso, pero cuando esta excusa dejó de funcionar, les dijo a sus padres que se había realizado pruebas y que sufría de hipotiroidismo, una enfermedad que dificulta la quema de grasa. Sin embargo, llegó un punto en el que las mentiras, por muy convincentes que fueran, ya no se sostuvieron. Finalmente, Casey tuvo que admitir la evidencia. Estaba embarazada, aunque no tenía la intención de quedarse con el bebé. Pasaron por su mente 1000 opciones, pero ninguna de ellas incluía quedarse con el niño. El aborto no era una posibilidad viable, ya que llevaba demasiado tiempo en estadio avanzado del embarazo. Además, su madre, Cynthia, era extremadamente religiosa, y ni siquiera se podía considerar esa opción. Por lo tanto, su única alternativa era dar al bebé en adopción, pero Cynthia se opuso. Estaba convencida de que aquella criatura era un regalo de Dios. Entonces, Cindy se ofreció para criar a la niña como suya, pero con la condición de que ella asumiera la responsabilidad de sus acciones, ya que así lo había querido el Señor. Ahora surge la pregunta de quién era el padre de la niña, una respuesta que ni siquiera Casey sabía. Durante los meses en los que la concepción ocurrió, Casey mantuvo relaciones sexuales con 2 hombres diferentes, su exnovio, quien murió en un accidente de tráfico a principios de 2005, y Jesse Grant, con quien tuvo una relación complicada hasta principios de ese mismo año. Desafortunadamente, su relación con Jesse no funcionó después de 6 semanas de noviazgo. A pesar de eso, Casey sabía que Jesse era un buen chico. Entonces, a principios de junio, ella le llamó por teléfono y le dijo que estaba esperando un hijo suyo. Tal como ella había planeado, Jesse quiso hacer lo correcto. Compró muchas cosas para el bebé, como una cuna, juguetes y ropa, e incluso le propuso matrimonio a Casey para formalizar la relación. Parecía que finalmente las cosas iban a funcionar, pero en realidad nada cambió. Cuando nació Kaylee Marie Anthony, el 9 de agosto de 2005, Casey continuó viviendo con sus padres, saliendo de fiesta siempre que podía, bebiendo y fumando. Esta situación claramente no era compatible con su nuevo papel como madre. Jessie se dio cuenta rápidamente de que la niña no se parecía en nada a él. Además, cada vez que Casey se emborrachaba, decía cosas sin sentido, como que no sabía quién era el padre de su hija. En consecuencia, decidió hacerse una prueba de ADN para averiguar si Kaylee realmente era su hija. Los resultados, obviamente, fueron negativos. Jesse Grant no era el padre biológico de Kaylee Marie Anthony, lo que llevó a que este joven rompiera su compromiso con Casey Anthony. George y Cindy Anthony asumieron el papel de padres a tiempo completo de su propia nieta, mientras que la madre biológica se comportaba más como una hermana mayor. Solo se acercaba a ella para jugar o quejarse cuando los llantos del bebé no la dejaban dormir debido a su resaca. En junio de 2008, el matrimonio Anthony decidió confrontar a Casey. Cuestionaron su papel como madre, su forma de criar a Kaylee y básicamente todo lo que hacía por la niña, que era prácticamente nada. Estos argumentos hirieron profundamente a Casey. Casey se defendió negando todas las acusaciones y afirmaba ser una excelente madre, sosteniendo que ya no necesitaba aguantar más ese tipo de tonterías. Además, acababa de conseguir un trabajo en Universal Studios en Orlando, por lo que ya no dependía de ellos para criar a su hija.
Sin pensarlo 2 veces, cogió sus cosas, subió a su hija al coche, encendió el motor y se marchó hacia Tampa, Florida. George y Cindy no saben qué hacer ante estas circunstancias. Dada la tradición de mentiras de Casey, dudan si su empleo es real o simplemente otra mentira, por lo que temen por la seguridad de Kaylee. Tienen temor de que Casey no tenga suficiente dinero para alimentarla y que no sepa afrontar su rol de madre, ya que saben de su comportamiento irresponsable. Es comprensible que estén tan preocupados, ya que han cuidado y criado a Kaylee como si fuera su propia hija durante 3 años. Por lo tanto, no es sorprendente que Cindy llame a Casey prácticamente todos los días a partir de este momento. Desafortunadamente, desde su partida, contactar con Casey se vuelve imposible. La niña deja de responder a sus llamadas telefónicas y siempre se encuentra ocupada con alguien, durmiendo o con su niñera Zenaida González, también conocida como Zanny la Nana. Aunque los Anthony no conocieron directamente a esta niñera, confiaron en ella porque Casey la había elegido. Sin embargo, no le dieron mucha importancia hasta el mes siguiente. El 13 de julio de 2008, George y Cindy reciben una notificación por correo certificado, informándoles que el coche de Casey, un Pontiac Sunfire blanco, había sido retirado por obstruir una vía pública y ahora se encontraba en el depósito municipal. A pesar de que George llamó varias veces a Casey, ella no contestó sus llamadas. Por lo tanto, el 15 de julio, él y su esposa fueron a recoger el vehículo sin que ella lo supiera, y lo que encontraron allí les hizo temer lo peor. El coche estaba lleno de juguetes de Kaylee y su ropa, todo cubierto de polvo. Lo más extraño fue el olor putrefacto y nauseabundo que emergió al abrir la puerta del vehículo. Según George Anthony, era el olor más repugnante que había sentido en su vida. Cindy estaba harta de las excusas y decidió que su esposo pagara la fianza del coche. Trató de comunicarse desesperadamente con Casey, pero como era de esperar, su hija no respondía. Entonces, se puso en contacto con una amiga que le dio la dirección de la casa de su nuevo novio, con quien Casey vivía desde que se fue. Sin pensarlo 2 veces, Cindy y George se dirigieron allí de inmediato, exigiendo explicaciones y queriendo ver a Kaylee. Sin embargo, la niña no estaba allí, según Casey, estaba con la niñera. Pero Cindy ya no quería más excusas, quería ver a su nieta en ese preciso instante. Así que le exigió a Casey que subiera al coche abandonado y la llevara directamente a ver a la niñera. Después de conducir durante 45 minutos, Casey finalmente se dio cuenta de que no podía seguir mintiendo. Detuvo el coche, se quitó el cinturón y admitió: «La verdad es que no sé dónde está Kaylee. Ha estado desaparecida durante 31 días. Durante todo ese tiempo, Casey no informó a la policía ni dijo nada a sus padres ni amigos. Lo más sorprendente es que su novio, con quien llevaba viviendo desde que se fue de casa, nunca había visto a Kaylee porque Casey le había dicho que estaba con la niñera llamada Zanny. Toda esta situación era demasiado irreal e inconsistente. A pesar de la negativa de Casey a llamar a la policía, Cindy tomó el teléfono y llamó rápidamente al número de emergencia. Inmediatamente comenzaron a tomarle los datos sobre el caso. Cindy informó que había llamado al ayudante del sheriff, pero no estaba. Luego dijo que acababa de descubrir que su nieta había sido secuestrada. Dijo que llevaba un mes desaparecida y su madre finalmente había admitido que la niña estaba desaparecida. Luego dijo que Casey había admitido que la niñera se la robó. Mi hija finalmente ha admitido que la canguro la robó. La operadora respondió, repreguntándole dónde estaba la bebé. Cindy respondió que la niñera, según el juicio de Casey, se la había llevado desde hacía un mes. Continuó aportando información. Entonces dijo que Casey había estado buscándola. También contó por vía telefónica de emergencia que su hija Casey estuvo desaparecida durante un mes y que la había encontrado en ese momento, pero sin poder encontrar a su nieta. Según el informe que Cindy daba a la operadora de emergencias, Casey había admitido que intentaba encontrar a Kaylee por sus propios medios. Para Cindy, era evidente que algo andaba mal. Luego Cindy dijo a la operadora del 911 que ese día había encontrado el coche de su hija y desprendía un olor nauseabundo, como si hubiera un cadáver en el maletero del auto. Una vez que se realizó la denuncia, la policía convocó a Casey para que diera su versión de los hechos. Según ella, su hija no había desaparecido, sino que había sido secuestrada por su niñera, Zenaida González, en quien confiaba sin saber que tenía la intención de robarle a su hija. Sin embargo, su versión tenía problemas, ya que Zenaida González nunca había estado fichada por la policía, y ni siquiera Casey sabía dónde vivía.
No había registros policiales, testigos, ni una dirección precisa para localizarla. Era como si la niñera, llamada Zanny, no existiera. El 16 de julio de 2008, Casey Anthony fue arrestada, no como la principal sospechosa del caso, sino por no informar a la policía sobre el supuesto secuestro de su hija. En este punto, la grabadora de voz se convirtió en una herramienta muy útil para la policía, ya que necesitaban registrar cada palabra y frase pronunciada por la madre de la víctima, Casey Anthony, quien ahora se había convertido en una víctima de algo mucho más grande y afirmaba tener miedo. En el juicio le preguntaron a Casey por qué no había llamado con antelación. Ella alegó que una parte de su ser era lo suficientemente ingenua como para pensar que podía manejarlo sola, pero admitió que no pudo. Dijo que tenía miedo de que algo le pasara a la niña si alertaba a las autoridades o involucraba a los medios. Casey ignoraba que a partir de ese momento, las autoridades comenzarían a investigarla minuciosamente. La policía empezó a interrogar a todas las personas cercanas a ella, revisando su correspondencia, correo electrónico y perfiles en redes sociales. A pesar de que su hija estaba desaparecida durante 31 días, Casey no mostraba preocupación, participaba en fiestas, bebía en exceso e incluso se presentaba en concursos de belleza organizados por clubes nocturnos en Tampa. Sin embargo, lo más relevante no eran las fotos que se mostraban, sino que su hija de 3 años, Kaylee Marie Anthony, estaba desaparecida. A pesar de ello, Casey se tatuó en la espalda las palabras Bella Vita, que significa buena vida en italiano. A la policía le desconcertaba esta actitud, ya que no cuadraba con su aparente falta de preocupación durante los interrogatorios. Durante los 31 días en los que su hija estuvo desaparecida, Casey salía de fiesta, bebía y se divertía. No encajaba con el papel de madre luchadora que ella intentaba transmitir a través de las declaraciones de quienes la conocían y la consideraban una mentirosa compulsiva. Aún así, cada persona reacciona de manera diferente ante el dolor. Por lo tanto, la investigación continuó su curso. Retrocedamos en el tiempo para aclarar algunas cosas. Volvamos al 15 de junio de 2008. Aquel día Casey discutió con sus padres y les dejó claro que no necesitaba a nadie para criar a su hija, ya que había conseguido un trabajo en las oficinas de Universal Studios y podía mantener a la pequeña Kaylee sin problemas. Como era de esperar, este fue uno de los enfoques de la investigación policial. Si querían encontrar pistas sobre la desaparición de Kaylee, tenían que dirigirse a la casa de Casey, su automóvil y, por supuesto, su lugar de trabajo. Y adivinen qué, la misma situación se repitió el 15 de julio, el fatídico día en que los padres de Casey descubrieron que su nieta llevaba 31 días desaparecida. Resultó que Casey no trabajaba en Universal Studios. Había mentido a la policía, llevándolos por los pasillos de las oficinas de Universal Studios durante media hora, y esto fue lo que sucedió al final. Según el autor David Lohr, la mujer fue a la izquierda por el pasillo y se detuvo a mitad de camino para decir que no trabajaba allí. Casey no podía decir la verdad, así que continuó mintiendo y confiando en que la niñera era su última salvación. El 17 de julio de 2008, la policía obtuvo una orden de registro para examinar el automóvil de Casey, con un perro rastreador entrenado para encontrar cadáveres. El pastor alemán se volvió loco al acercarse al automóvil, indicando que había un cadáver en estado avanzado de descomposición en el maletero. Después de realizar pruebas sobre la calidad del aire en el automóvil, se confirmó que había habido un cadáver en el maletero durante un largo periodo de tiempo. La explicación de Casey fue que había dejado la basura en el maletero durante varios días y que el olor se había impregnado, aunque ya había limpiado todo. Hasta ese momento, las investigaciones se centraban en encontrar a la niña desaparecida en Florida, pero cada vez menos personas creían en la versión de una madre encarcelada por negligencia y que no podía proporcionar detalles coherentes. Incluso los padres de Casey tenían sus dudas y aprovechaban cualquier oportunidad para que ella declarara ante la cámara su inocencia. Un testimonio adicional que proviene de la fuente Croakerken 123 aportó los siguientes elementos donde Cindy conversa con Casey en un intento de hacerla parecer inocente. En esa oportunidad, la madre le pregunta a Casey cuál sería su mensaje para Zanny y Kaylee. Es cuando Casey, con voz llorosa, dice que ella debía devolver a Kaylee. También expresó que la perdonaba y que su única preocupación era que Kaylee volviera con la familia, que estuviera feliz, sonriendo y bien. Cindy vuelve a preguntarle sobre qué mensaje quería enviar a Kaylee. Casey le responde que mami la quiere muchísimo y que para ella era lo más importante que hay en el mundo. La investigación continuó y se realizaron varias pruebas forenses en el automóvil de Casey Anthony.
Se encontraron rastros de cloroformo y se descubrió que se habían realizado múltiples búsquedas en Internet relacionadas con el uso del cloroformo y métodos para incapacitar a alguien. Estas pruebas apuntaban hacia la teoría de que Casey había administrado cloroformo a su hija para incapacitarla y luego la había asfixiado. Sin embargo, la defensa de Casey Anthony afirmó que Caylee había muerto accidentalmente en la piscina de la casa y que Casey había encubierto el accidente por miedo. Alegaron que Casey había crecido en una familia disfuncional y había aprendido a ocultar sus emociones y mentir para protegerse a sí misma. Además, presentaron pruebas de expertos que afirmaban que las búsquedas en Internet podrían no ser concluyentes y que el cloroformo se utiliza a menudo por razones legítimas. El juicio duró varios meses y fue objeto de una intensa cobertura mediática. La Fiscalía presentó su caso basado en las pruebas encontradas y la conducta de Casey Anthony antes y después de la muerte de su hija. Sin embargo, la defensa hizo un trabajo eficiente al sembrar dudas en la mente del jurado sobre la causa de la muerte y la responsabilidad de Casey. Finalmente, el 5 de julio de 2011, el jurado anunció su veredicto. Casey Anthony era declarada no culpable de los cargos de asesinato, homicidio y abuso infantil. La decisión del jurado fue recibida con sorpresa y controversia, ya que muchas personas creían que existían pruebas suficientes para condenar a Casey. Después del juicio, Casey Anthony enfrentó una fuerte oposición y enfrentó amenazas de violencia por parte del público en general. Ha vivido una vida de bajo perfil desde entonces y se ha mantenido alejada de las cámaras. El caso de Caylee Anthony y la controvertida absolución de Casey continúan siendo objeto de debate y especulación en la sociedad. En resumen, el caso de Casey Anthony y la desaparición y muerte de su hija Caylee fue un evento trágico, lleno de incertidumbre y dejando dudas sin respuesta. La falta de pruebas contundentes y la duda razonable llevaron a una decisión controvertida por parte del jurado. Este caso ha dejado una huella duradera en la opinión pública y ha recordado la importancia de un sistema de justicia justo y efectivo. El año 2009 fue una situación caótica. El 22 de enero, la Fiscalía hizo públicos unos documentos de 611 páginas que detallaban cómo se encontró el cuerpo de Caylee Marie Anthony. El 19 de febrero se hicieron públicos más documentos sobre el caso. La locura llegó a su punto máximo el 9 de octubre, cuando se filtraron fotografías del cadáver y de Casey Anthony divirtiéndose en una fiesta. Estas imágenes, tomadas de sus redes sociales, mostraban que mientras su hija estaba desaparecida, ella disfrutaba de su vida. Este hecho la convirtió automáticamente en la mujer más odiada de Estados Unidos. Durante todo el año 2010, la Fiscalía y la defensa debatieron sobre qué pruebas se podían presentar o no en el juicio, alimentando aún más el revuelo en torno a lo que sería el juicio más mediático de Estados Unidos. Todo el país deseaba comprar entradas para asistir al juicio, hubo colas interminables y cada minuto del proceso se retransmitía en televisión y radio como si fuera un partido de fútbol. La gente acampaba frente a la casa de Casey Anthony con carteles que la acusaban de asesina y a su familia de encubrirla. Fue una auténtica locura. Finalmente, el 2 de marzo de 2011, comenzó el juicio en un tribunal de Orlando. El fiscal anunció que Casey Anthony enfrentaba 7 cargos, 3 de ellos relacionados con la muerte de su hija y los otros 4 por dar información falsa a la policía. Sin embargo, los cargos más relevantes son los relacionados con la muerte de su hija. El primero era homicidio en primer grado, es decir, premeditado y con alevosía. El segundo, homicidio involuntario. El tercero, causas agravantes de abuso contra un menor. A partir de este momento, se dieron a conocer los nombres de los abogados involucrados en el caso. Jeff Ashton, quien representaría a la acusación, es decir, al estado de Florida, y José Báez, abogado defensor de Casey Anthony. Un factor relevante en este caso es que constantemente surgían nuevas pruebas, elementos extrañamente surrealistas que causaban un impacto cada vez mayor en todo Estados Unidos. Sin embargo, para no perder el hilo de la historia, solo mencionaré algunos datos. El primero es que en el ordenador de Casey, que estaba en la casa de sus padres, se encontraron búsquedas en Internet realmente aterradoras, como las siguientes: cómo hacer cloroformo, cuello roto, armas domésticas o armas caseras, hemorragia interna, defensa personal, trauma de pecho. A estas alturas, es evidente para muchos que Casey Anthony es responsable. Se le acusa de haber asesinado a su hija, sin embargo, su madre Cindy salió a la luz para defenderla. Analicemos las declaraciones de Cindy cuando se le preguntó sobre el uso del ordenador en relación con ciertas búsquedas. Afirmó que no recordaba haber buscado
rompecuellos, pero sí recordó que había un pop-up que mostraba un vídeo de YouTube respecto a un skater que estaba patinando por unos carriles. Y recuerdo que dijo, pie rompecuellos. A partir de aquí, la acusación presentó la teoría más sólida sobre el caso. Una teoría que implicaba a Casey como la asesina directa de Kaylee Marie Anthony. Se encontraron rastros de cloroformo en la cinta adhesiva americana presente en el cadáver de la niña, lo que permitió desarrollar una teoría bastante sólida. Basándose en los malos hábitos y la gran irresponsabilidad de Casey, Jeff Ashton sugirió que ella podría estar acostumbrada a drogar a su hija por las noches para poder salir de fiesta. Cuando Kaylee se quedaba dormida, Casey le colocaba cinta adhesiva en la boca y le administraba una dosis de cloroformo. Desafortunadamente, una noche puso mal la cinta y mientras estaba drogada, la niña se asfixió. Al darse cuenta de su error, Casey la envolvió en una manta de Winnie the Pooh, la metió en una bolsa de basura y la guardó en el maletero hasta que se le ocurrió qué hacer con ella. Si Casey Anthony, que tenía 25 años en ese momento, resultaba ser la responsable de este horrible acto, podría enfrentar una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Por lo tanto, la defensa no podía quedarse sin hacer nada. ¿Cuál fue su estrategia? Cambiar completamente la narrativa. José Báez, después de solicitar un receso, presentó un argumento sorprendente, un giro que convenció al jurado de que Casey era víctima de algo mucho más profundo. Según el testimonio de Casey, su padre George Anthony la había estado abusando desde los 8 años. A raíz de los abusos, Casey comenzó a mentir de forma compulsiva, utilizando las mentiras como una forma de defensa. Por eso no fue capaz de decirle la verdad a la policía, por eso proporcionó pistas falsas una y otra vez, porque tenía miedo de revelar la verdad que implicaba a su padre en un siniestro plan para encubrir la muerte accidental de su hija. Según Casey, el 16 de junio de 2008, su pequeña Kaylee murió ahogada accidentalmente en la piscina de sus abuelos, y temiendo las consecuencias legales, George Anthony, quien había sido policía, le ordenó a su hija que tapara la boca de la niña con cinta adhesiva, la envolviera en una manta y la metiera en una bolsa de basura, para que pareciera un homicidio y así evitar posibles cargos. Además, José Báez argumentó que Casey tenía un gran miedo a su padre, y por eso actuó con normalidad durante el tiempo que su hija estuvo desaparecida. Sin embargo, no presentaron testigos que afirmaran que Casey realmente había sido abusada por su padre. El 9 de mayo de 2011 comenzó la selección del jurado, un grupo de 12 personas compuesto por 5 hombres y 7 mujeres. A estas alturas, todo parecía claro. Lo que Estados Unidos quería saber era si Casey sería condenada a cadena perpetua o si sería enviada directamente a la silla eléctrica. Después de 22 días de juicio y más de 100 testigos, llegó el veredicto final. Casey Anthony fue declarada inocente de homicidio en primer grado, inocente de homicidio intencional e inocente de abuso agravado contra un menor, pero curiosamente era culpable de haber mentido y proporcionar información falsa a la policía, y por eso debía pasar 4 años en prisión, de los cuales solo cumplió 3, el mismo tiempo que ya había estado encarcelada. ¿Por qué no cumplió su 4º año en prisión? Porque un cazarrecompensas llamado Leonard Padilla pagó su fianza, que ascendía a más de $500,000. Durante el juicio, Casey afirmó que su padre había abusado sexualmente de ella durante su infancia. George negó todas estas acusaciones con vehemencia, lo que generó aún más tensión en la relación entre la hija y sus padres. Los padres, quienes han estado discutiendo el hecho de que no estaban involucrados en lo que le ocurrió a su nieta, calificaron a Casey como una mentirosa compulsiva. Aunque afirman no estar seguros de que Casey haya matado directamente a su propia hija, creen que ella sabe lo que pudo haberle sucedido a Kaylee. Casey Anthony continúa viva y ha intentado seguir adelante con su vida, a pesar de haber sido catalogada como la madre más odiada de Estados Unidos, debido a su presunta participación en la muerte de su hija de 2 años en 2008. Actualmente, Casey reside en el sur de Florida y trabaja como investigadora para un detective privado llamado Patrick McKenna. Aunque intentó establecer un negocio de fotografía, no tuvo éxito debido a que el público aún no le ha perdonado. ¿Crees que realmente fue ella quien acabó con la vida de su hija? Si te ha gustado el enfoque que le hemos dado a esta investigación, compártelo y déjalo abajo en los comentarios. Si te gusta este canal y no estás suscrito, entonces no esperes más y suscríbete. Danos un like y activa la campanita. Solo así podrás ser de los primeros en enterarte de nuestros mejores vídeos.